Hoy hablamos con una especialista en nutrición y dietética, especializada en microbiota, como no. Bienvenida, Lara. Muchas gracias, encantada. ¿Qué tal estás? Bueno, creo que en breve también presentas tu tesis doctoral, si no me equivoco. Bueno, me queda todavía, Queda. pero está en ello, está en ello. Ahí se Vale, está bueno, poco a gestando, poco. Y aparte, poco a poco. impartes clases, ¿no? En la Universidad Eso Camilo José es, Cela. sí, en la Camilo José Cela, eso Vale, es, sí, en el sí, grado sí, de sí. Enfermería y Nutrición también. Eso es, en los dos, Vale, justo. perfecto. Y Lara, ¿por qué decides dedicarte o especializarte en esto de la microbiota? ¿Qué es lo que te llama la atención de este mundo? Pues fíjate, casi te diría que por necesidad un poco, porque después yo me empecé a especializar más en oncología. De hecho, mi tesis Ujú. he mezclado las dos cosas, parte de oncología y parte de microbiota. Y a raíz un poco de la pandemia, incluso un pelín antes, ya empecé a ver que había mucho volumen de paciente que había cambiado. O sea, yo creo que empecé a ver a gente que quizás incluso empezaba a darle más importancia a la salud digestiva, mucho más que antes, ¿no? Entonces, Ya. bueno, vi ahí, empecé a investigar qué cosas nuevas había, o porque claro, yo de microbiota en la carrera no vi nada, o sea, no sabía ni lo que era la palabra microbiota, ¿no? Es Entonces, bueno, fue un curioso poco eso. por necesidad de verlo en mis propios pacientes y ver cómo les podía yo ayudar. Entonces, a raíz de ahí, pues empecé a formarme más en este tema, en todo lo que va asociado, ¿no? Que pues lo que hablábamos un poco, el tema del hígado, el tema de los metales pesados, pues todas esas patas que van saliendo, ¿no? Pues te tienes que ir especializando porque lo ves en los pacientes y si no, no les puedes dar un buen servicio, claro. Claro, pero es que Mm, cada vez, o sea, yo creo que, bueno, por lo que escuchamos, cada vez hay más gente con problemas mm, digestivos, o no sé si es que mm. cada vez hay más gente con problemas digestivos, o cada vez se escucha más gente y la gente lo comunica con Sí, problemas digestivos, como puede ser justo, el SIBO, o no sé, o sea, sí, el mes pasado hablamos con Mariana Arostegui de este sí. tema, acerca de los factores que podían afectar a esta situación. Pero claro, tú como nutricionista, o sea, ¿a qué crees que se debe esto? En el Pues yo tema creo, nutrición solo. sí, sí, o sea, yo creo que va un poco por las dos vías, ¿no? Que hay más gente con esos problemas digestivos, yo creo que también un poco por el estilo de vida que ha ido formándose, ¿no? A lo largo de los años, Mm, con la pandemia, por supuesto, y luego también que yo creo que el paciente ya lo asocia más a esos problemas digestivos, porque muchas veces partíamos de pacientes con una sintomatología de infecciones de repetición de cándida, o migrañas, o dolores articulares. Entonces, se está viendo mucho esa relación que tiene con la salud digestiva y que modulando esa salud digestiva podemos ayudar a otras muchas cosas. Entonces, yo creo claro. que los pacientes, sobre todo a nivel de nutrición, porque ellos es una herramienta que tienen en su poder, ¿no? Hay otras cosas que ellos no pueden hacer, otra cosa más que quizás tomarse un fármaco, pero en nutrición no. Se Ya. pueden hacer muchas cosas y una herramienta que ellos tienen a su mano, ¿no? A su disposición. Entonces, son mucho más proactivos en cuanto a su salud, en cuanto a la nutrición, entonces se interesan más y bueno, y se hacen un poco también responsables de su salud, que eso es algo que me parece súper importante y la nutrición te hace responsable. Totalmente. Claro, es que está Mm, al alcance de todos, como dices tú. Al justo. final es simplemente saber Es qué formarles, comer. enseñarles y ya está. Y está a tu Claro. disposición. Mm, Por ejemplo, a nosotros nos preguntan mucho por el tema SIBO, que también hemos ujú. hablado con Mar Alonso aquí en este Sí, canal. Y claro, entiendo que para el tema SIBO se pueden hacer muchas cosas, pero una de las primeras cosas que recomiendo a un nutricionista es toda la dieta FODMAP, creo que se llama la así. forma, sí. ¿Qué es esta dieta? Cuéntale a la Bueno, gente al que nos está final, escuchando sí, de qué va esta dieta. es una dieta, a mí es cierto que no me gusta mucho y no la suelo pautar salvo en casos muy concretos, porque Ujú, es una dieta en la que tiene que ir por fases, porque tú en la primera fase eres mucho más restrictivo, porque eliminas todos esos alimentos que tienen la fructosa, la lactosa, los sorbitoles, todas esas cosas que suelen ser los principales que generan esa sintomatología a nivel digestiva, sobre todo si hay un SIBO o una ujú, disbiosis en general, ¿no? ujú. Entonces se retiran en esa primera fase de manera mucho más estricta. Lógicamente el paciente empieza a notar beneficios porque son los alimentos que en definitiva le sentaban mal, entonces si tú los Ya, retiras te encuentras mejor en la mayoría de los casos ujú, y luego los tienes que ir reintroduciendo progresivamente, ¿no? Un poco a tolerancia según la tolerancia del paciente. ¿Qué ocurre? Que yo un poco por lo que veo siempre en consultas que hay pacientes que me llegan que llevan siguiendo una dieta FODMAP años. Entonces, claro, te estoy hablando de 2 semanas de restricción. O sea, es que enseguida hay que ir metiendo y en claro. paralelo hacer un buen tratamiento para solucionar el origen. Entonces, a mí me parece una dieta complicada de hacer por parte del paciente, por eso, porque es muy restrictiva y hay que ir metiendo cosas Ya. poco a poco, porque es temporal y muchas veces se olvida, y Ujú. luego porque hay mucha deficiencia, si eso se mantiene en el tiempo, genera muchas deficiencias de muchos nutrientes. Entonces, en definitiva, es un parche, si es que es un parche ante una sintomatología sin buscar realmente el origen.
de dónde viene esa sintomatología. Tú arréglalo y probablemente esos alimentos los vuelvas a introducir y no te sienten Y mal. no tenga ningún Si has hecho problema. un buen tratamiento, claro. Porque, ¿qué recomiendas? Si no recomiendas esta dieta, ¿qué recomiendas tú, por ejemplo, cuando viene un paciente Pues con SIBO al hospital? depende, claro, depende del... Es que yo el SIBO, muchas veces me vienen pues, con pruebas de SIBO positivas a metano, lo que sea, ¿no? Ujú, O intolerancia a la fructosa, intolerancia a la lactosa. Al final, yo lo que intento es, primero, si puedo contar con otro tipo de pruebas que me den una imagen un poco más global de todo lo que hay, porque claro, sí, tú me dices un sobrecrecimiento bacteriano, pero me da igual problema los que están por arriba que los que están por debajo. Entonces, ujú, yo también tengo que saber cómo está todo lo demás, porque no es solamente un grupo de bacterias, son muchos. Entonces, claro. si yo tengo toda esta información en mi mano, primero intento no ser restrictiva en el sentido de, si hay un paciente que me dice, yo no tolero el tomate, quita el tomate. Pero si hay otro grupo, hay otro alimento que está dentro de una lista FODMAP no permitida y tú lo toleras, tómalo. O sea, yo soy Ya, partidaria de solo quitar lo que realmente hayas detectado que te sienta mal, porque si no entramos en una muy mala dinámica y también se genera una mala relación con la comida, ¿no? Te da hasta miedo, hay gente que le da hasta miedo comer ciertas cosas y no podemos llegar a eso. Entonces, yo quizás, pues si veo un paciente que tiene mucha inflamación, que veo ciertas bacterias sobrecrecidas, las proteolíticas, por ejemplo, pues quizás reduzco un poquito la proteína animal, reduzco a lo mejor la lactosa, reduzco el gluten quizás, pero al principio de manera muy puntual, o sea, eso tiene ya. que volver a introducirse. Ujú, Entonces yo voy más por ahí, no tanto a dietas estrictas, sino por recomendaciones orientar al paciente y explicarle el porqué de las cosas también, que eso es importante. claro. Ya que has mencionado lo del gluten, también es otro tema que nos pregunta mucho la gente. O sea, el gluten es tan malo porque Mariana nos contaba el mes pasado que ella opinaba que, bueno, que al final, si tú no eres intolerante al gluten, ni eres celíaco, ni nada, no tienes ningún problema con el gluten. O sea, no pasa Efectivamente. nada, ¿no? Es como lo puedes consumir, no hay ningún problema. Hay Claro, no es muchísima gente dañino, que no es claro. intolerante al gluten y de repente pues, se quita el gluten porque considera que es malísimo. ¿Qué Ujú. opinas tú del gluten? Tengo A mí el curiosidad. gluten no me parece malo, o sea, quiero decir, es un poco la misma respuesta que te dio ella, ¿no? Si no tienes un problema de base, el gluten no te hace daño. Es cierto que podemos encontrarnos pacientes que tienen tal desastre en cuanto a nivel digestivo que, claro, el gluten es muy inflamatorio también, eso es una realidad. Entonces, bueno, te puedes beneficiar de quitarlo durante X periodo de tiempo. Los deportistas, muchos deportistas también lo suelen quitar porque, Ujú, bueno, les ayuda a que a nivel digestivo se encuentren mejor, no se inflamen tanto y es una herramienta. Pero a una persona que no tenga ningún tipo de problema ni ninguna celiaquía de base, no tendría por qué retirarlo, no claro. tendría por qué. Y el Mm. tema del pan, por ejemplo, ¿por qué tiene tan mala fama? No sé, es que se habla de gluten y acto seguido se piensa en el pan. Enseguida, sí. Y claro, escucho mucha gente que de repente es como, no, me he puesto a régimen, me han quitado el pan. Tengo problemas, no sé qué, me han quitado el pan. Es como, ¿por qué quitan todo el rato el Claro, pan? O sea, todos los panes justo. son iguales, porque claro, nosotros comercializamos panes, que son unos panes muy concretos, Sí, muy distinto, y sí. claro, no tiene nada que ver al pan que te No, puedas comprar en un supermercado o en una bolsa de plástico industrial. justo, Entonces, hay que justo. diferenciar ahí los panes. O No sea, sé qué la opinión respuesta te merece a ti realmente lo del es pan. que depende. O sea, depende del tipo de pan que te encuentres delante, es buena opción o es mala opción, ¿no? Entonces, sí que se ha recurrido mucho a demonizarlo, pues igual que ocurrió con el azúcar, ¿no? Que, bueno, Ujú, son temas un poco diferentes, pero ya, se demonizó mucho y aquí sí que hay alternativas buenas, ¿no? En cuanto a azúcar, no, el azúcar es lo que es y no, ya. no, pero en el pan sí. Entonces, pues depende del pan que te encuentres, si es integral, si no es integral, si es un tipo de cereal u otro. Mm, Evidentemente, pues si tiene gluten no, si a ti te afecta o no. Entonces, es verlo, es ver qué etiquetado tiene, de dónde proviene, lo que tú dices. Al final la industria produce pan a lo bestia, porque es un producto que consume todo el mundo todos los días, por lo menos aquí en España. Entonces, claro, tienen que sí, ir muy rápido y abaratar costes, que ese es el problema también, que para encontrar un buen pan, que es por un lado complicado, por otro lado te encuentras con que cuestan más, pero es que es lo que vale ese pan. Y ujú, tú ya es decisión tuya dónde quieres priorizar gastarte el dinero, ¿no? Pues hay gente que yo me encuentro que fuma un paquete diario, pero le chirría gastarse 2 euros en una barra de pan que sea ya, buena. Entonces, bueno, es la prioridad de cada uno. Si tú es un pan bueno, con buenos ingredientes, que quizás consumes en el desayuno, pues qué menos que sea bueno, ¿no? Otra cosa es que te hinches a pan en la comida, que estés siempre picoteando y que sea una barra de pan blanco, pues eso ya no. Pero en la otra opción es perfectamente saludable y tiene muchísimos beneficios y nutrientes súper importantes. Es que es la base de la alimentación, los hidratos de carbono es la base.
tienes que Claro, aprender a tomarlos. una mala fama Sí, tremenda. sí, Bueno, los sí, hidratos de carbono tienen en mala fama general, en en general, ¿no? general. Es como Ujú, siempre, no, no, voy a dejar de tomar hidratos porque, justo. no sé, bueno, con este tema de No, engordar o no sé, que es justo, como, es que no te engorda. O sea, un hay mala alimento por sí información, creo que hay solo. mala información. Claro, un alimento por sí solo no te engorda. O sea, te engorda muchos factores diferentes. Algunos dependen de Mm, ti y otros no. Entonces, tienes que ver de dónde proviene el problema. Muchas veces el pan, pues es cierto lo que te decía, la gente picotea mucho pan. Si no es, si es en la comida, si es en las meriendas, pues igual hay que regular mm, un poco la cantidad de pan, pero tampoco es necesario e imprescindible dejarlo al 100%, si es ya, buen pan. qué buen Mm, pan, ahí está. eso es. Y luego a mí me gustaría hablar, que lo has dicho al principio, de todo el Ujú, tema de los órganos vitales que están involucrados en ese ujú, proceso digestivo, ujú. como puede ser, por ejemplo, el hígado. No sé si es uno de los más importantes, pero entiendo que sí, bueno, en Sí. general. Y no sé, me gustaría que hablaras qué tiene que ver, qué conexión hay entre hígado, microbiota o Ujú, viceversa, en qué se repercuten uno al sí, otro, cómo sí. funciona. Pues sí, o sea, el hígado de hecho es de, de las principales cosas que nosotros en consulta en el hospital solemos tratar en Ujú, paralelo a la microbiota, siempre, de inicio. ¿Por qué? Porque al final el hígado es la depuradora principal del organismo, ahí va de todo. ya. La neutralización de los fármacos, eliminación de tóxicos, esa regulación de pH, bueno, es que es todo, es que es la depuradora, o sea, todo el tóxico va a ir. ¿Qué va también ahí? Todos los productos que generan nuestras bacterias. Si nosotros partimos de una disbiosis, un desequilibrio en esa microbiota que me está generando más tóxicos, por ejemplo, la microbiota proteolítica, ¿no? Que es buena, o sea, degrada la proteína que tú comes, Ujú, pero como sobrecrezca genera mucho tóxico, inflama mucho, daña mucho todo el epitelio intestinal. Entonces, claro, eso me va al hígado. Entonces, muchas veces necesitamos limpiarlo porque llega un momento en el que ni siquiera el pH es capaz de regularse. Nosotros tenemos que tener un pH concreto. Si se me eleva, crecen cosas, porque ujú. aprovechan, dicen, este pH es más calentito, digamos, que digo yo, entonces, claro, Oh, crecen, y eso lo hace el hígado, o sea, el hígado intenta que ese pH se mantenga y limpia. Entonces, ujú. claro, si partimos, pues hay un eje ahí, intestino e hígado, que no sabes muy bien cuál es la causa-consecuencia, ¿no? Pero es que están súper implicados. Cirrosis, hígados grasos pueden venir de una disbiosis, ¿no? Que Ujú. muchas veces nos obcecamos en el hígado, bueno, trata la disbiosis, que va a ayudar mucho. Va a Entonces, ayudar bueno, al sí hígado, que efectivamente, ¿vale? claro. Porque el hígado Entonces, se puede desintoxicar. claro, de hecho, es muy interesante hacer limpiezas hepáticas con productos más naturales, un cardo mariano, por ejemplo, Ujú, que hay muchísimos complementos nutricionales que llevan cardo mariano, pues hacer ujú, buenas limpiezas. Es que de hecho, muchísimos pacientes con migrañas, por ejemplo, que van asociadas a nivel digestivo también, si tratas hígado, esas migrañas probablemente bajen, se reduzcan, no te digo que se eliminen, pero sí que los episodios se reducen mucho. Entonces es un hígado, o sea, un hígado es un órgano súper ujú. importante aquí, súper importante. Porque ¿cómo puede saber alguien que tiene el hígado mal? O sea, o que su hígado está intoxicado, o no sé, Yo te cómo lo diría, notas? por un lado tenemos las pruebas un poco más macroscópicas, digamos, pues si te hacen una eco abdominal en la que se pueda ver bien el hígado, si veamos esa grasa acumulada, por ahí se puede ver si ese hígado ahí está un poquito sobrecargado. Si vemos, si tenemos, por ejemplo, datos de analíticas, pues todo el perfil hepático, ¿no? Todas esas transaminasas, Ujú, bueno, bilirrubina, se pueden ver muchas cosas a nivel de analítica de sangre habitual que nos hacen siempre en el médico, ¿no? ujú. Si tenemos también un apoyo de otro tipo de analíticas que quizás son un poco más específicas, pues una prueba de microbiota, ahí se puede ver, porque ahí tú ves primero cómo está el pH, que ya he dicho que es súper importante, y me indica cómo está el hígado por el otro lado, y luego todas esas bacterias que yo sé que me van a producir tóxicos si están sobrecrecidas. Entonces, Claro. podemos tener información de muchos sitios distintos. Por eso es importante ver siempre al paciente de una manera muy global, no centrarnos solo en una analítica de sangre, quizás porque nos faltan cosas, ¿no? Entonces, cuanta Claro, por más información, ejemplo, mucho mejor. pero claro, ya aquí ya me estás hablando de como de pruebas concretas que te hacen a lo mejor en el centro de salud o en el hospital, pero sí que es Mm, verdad que mucha gente nos pregunta, oye, ¿cómo puedo saber, en esta ocasión no hablando del hígado, sino hablando de la ujú, ujú, microbiota, cómo ujú. puedo saber que tengo la microbiota desequilibrada? ¿Cómo puedo saber que necesito empezar a cuidar la Eso microbiota? O sea, es. ¿en qué lo noto? Entonces, normalmente la gente siempre nos llega a nosotros preguntándonos dudas acerca de Ujú, lo primero que ven es el tema de la hinchazón abdominal, ¿no?
sí, también es como preocupa, ¿no? Esta parte estética también. sí. Pero, por ejemplo, ¿cómo le podrías decir a alguien o qué pautas le podrías dar a alguien para decir, oye, si te pasa esto, esto, esto y esto, seguramente tengas la microbiota, o mírate la microbiota, no que la Sí, tengas mal, pero míratelo. pues mira, yo te diría, o sea, para ir a mirar directamente microbiota como tal, te has tenido que hacer varias pruebas que a mí me indiquen que tienes que ir por ahí, ¿no? Pues si de repente ha Ujú, aparecido que tú partes de una patología digestiva, digamos, o una sintomatología digestiva, pues esa distensión abdominal, gases, que empieces con diarrea y luego tengas estreñimiento, bueno, a nivel digestivo principalmente, ¿no? Y que vayan apareciendo otras cosas, digamos, que yo siempre digo, ¿no? Porque estos pacientes han ido peregrinando durante muchísimo tiempo y los claro. síntomas han ido siendo cada vez mayores y cada vez más distintos, porque el problema o el beneficio que tiene la microbiota es que afecta a todos los sistemas, ¿no? Entonces, partimos de un problema Claro. digestivo, pero empezamos a encontrar pacientes con problemas cutáneos, ¿no? Pues dermatitis, psoriasis, brotes de acné, pacientes que tienen muchas infecciones de repetición, tanto de tracto superior respiratorio como a nivel vaginal, por ejemplo. Migrañas, esos dolores articulares, fibromialgias. Entonces, todas esas cosas te están indicando, si tú ves al paciente, lo que he dicho un poco antes, de la Ujú. manera más global, más integrativa posible, encuentras muchas cosas y al final unes los puntos, que muchas veces parece que no están conectados, pero tienen mucho que ver. Entonces, si Claro, tú lo que pasa es vas que a son nivel cosas digestivo, muy genéricas, ¿no? Perdona. claro, No sé, claro, un dolor de a ver, cabeza, es que puede ser por claro, tantas cosas que, claro, nadie justo, cree que pueda ser la no, microbiota, es no, decir, no, es algo no. que queda en un décimo lugar. Claro, claro. O sea, aquí hay que, bueno, hacer una buena historia clínica porque igual no viene de ahí. Ojo, que Ujú, igual esas migrañas no tienen absolutamente nada que ver. claro. Por eso hay que hacer una muy buena historia clínica y ver desde que la persona nace hasta el día de hoy, porque todo ha afectado. Es lo que decías de la entrevista anterior, que hay tantos Ujú, factores que afectan a la microbiota desde tan pequeños ya. que nos da pistas, nos va dando pistas. Entonces es muy importante esa buena historia y ya Porque, determinar si... dime, Dime. dime, perdona. No, 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 dime, No, tranquila. tengo curiosidad porque trabajas en un hospital, ¿no? Entonces, Sí. ¿cómo tratáis este tipo de cosas? ¿Es muy común que la gente llegue preguntando acerca de la microbiota o no? ¿O Sí, cómo es tratáis verdad que, esto? a ver, mi hospital, entre comillas, es especial porque no en todos los sitios se hacen pruebas de microbiota. Ujú, En mi caso, yo tengo una unidad con medicina interna en uno de los hospitales de HM, en el de Torrelodones concretamente, en ujú, el que pues vemos un poco al paciente de esta manera, ¿no? Entonces, los pacientes que ya nos vienen son derivados de otros especialistas que saben que puede ir por ahí porque, por lo dicho, llevan muchos años arrastrando muchas cosas y no encuentran nada. Si es que el problema de estos pacientes muchas veces es ya. que no encuentran nada. Se hacen pruebas, pues ecografías, colonoscopias, no ven nada, analíticas correctas. Entonces es ir un poquito más allá y ver realmente cómo están esos bichos, ¿no? Entonces nosotros lo que intentamos es, pues por la parte médica, hacer toda esa historia clínica que te he dicho, pues desde que nacemos hasta el día de hoy, con todas las Mm. patologías asociadas, medicación y toda la parte nutricional, toda esa historia dietética, recordatorios para ver cómo come el paciente, qué falta, qué no falta, si realmente está afectada la microbiota, ¿no? Porque muchas veces vemos pacientes que decimos, es que esto se puede tratar de otra manera, no hace falta hacer un estudio de microbiota, ¿no? Eso es una herramienta más simplemente. Mm, Pero sí que es tratarlo de esa forma. O sea, es ir a una manera más integrativa dentro claro, de la ciencia de toda la vida, de medicina de toda la vida, ¿no? claro. Yo Mm. voy a volver al principio de lo de tu doctorado, porque ya que estamos hablando de lo que afecta a la microbiota, siento una tremenda curiosidad por saber esta parte de oncología microbiota, que Ujú, creo que es ujú. algo de lo que se está empezando a hablar cada vez más, pero bueno, con mucho cuidado, ¿no? Al final es un tema Sí, delicado sí, y creo que me parece eso es. interesante que estén haciendo tu Mm, tesis doctoral en eso y me encantaría que nos mm. pudieses contar Sí, algo. bueno, la historia viene un poco yo elegí, como tú dices, como es un tema un poco peliagudo, ¿no? Porque Ujú, además mi tesis es de intervención, no es observacional, es decir, yo intervengo en el paciente, ¿no? Entonces, ujú, claro, yo intervenir en un paciente oncológico teníamos que ver muy bien dónde nos metíamos, ¿no? Entonces, elegimos cáncer de mama porque son pacientes que, bueno, tienen muy buena supervivencia, cada una lo lleva de una determinada manera, ¿no? mm, Según les afecte más o menos, pero bueno, la tónica general es que ellas progresen muy bien y que no haya mayores complicaciones, ¿no? Entonces, nos parecía muy interesante ver aquí esa microbiota al inicio del tratamiento y al final, ¿no? De tal manera que nosotros pudiéramos ver qué poblaciones
se van modificando y en cierto grupo intervenir. Es decir, nosotros hacer un tratamiento muy, muy sencillo pues con lactobacillus, con bifidobacterias que ayudasen a proteger un poco más a ese paciente, ¿no? Al final en cáncer de mama la microbiota está muy relacionada con la parte de los estrógenos. Nosotros tenemos ahí ciertas bacterias que regulan el metabolismo de los estrógenos. Entonces, muchas veces si partimos de una disbiosis muy fuerte podemos tener problemas a nivel pues de regla, de más sintomatología en la menopausia. Entonces, bueno, Sí. quisimos verlo de esa manera, ¿no? Pues en pacientes más de cáncer de mama, más oncológicos, y ver cómo iba evolucionando, si nosotros interveníamos y si no. Eso es. Súper interesante. Sí, Muy es muy bien. bonito, es muy bonito, es Sí. un mundo muy bonito en general. Bueno, y aparte es que todo el tema o sea, el saber, lo que decías tú antes, ¿no? Que tienes al alcance de tu mano a través de la alimentación y de un buen uso de ella, de los alimentos o de la mezcla que haces de unos u otros, Sí, está en tu mano el estar mejor, el estar más saludable, el tener más energía, el dormir mejor, el que no te duelan articulaciones, el que no tengas dolores de cabeza, o sea, tantas y tantas cosas, ¿no? Que me parece alucinante que haya gente que todavía no se haya le interesado cueste, por sí, esto, sí, ¿no? sí, sí, Es como efectivamente, que no sí, pasa nada, no pasa nada, que dices, bueno, pues que nuestro alimento es nuestra gasolina, ¿no? Entonces, es justo. súper importante, ¿no? No sé, o sea, me llama mucho la atención que haya mucha No, gente es todavía que que no le presta atención. justo, es que yo la sensación un poco a veces que tengo es que a la gente o a determinadas personas les cuesta mucho quizás esforzarse un poquito más, ¿no? Es como que vamos a lo fácil y a lo rápido, ¿no? Entonces, claro, para tú hacer un cambio en estilo de vida en cuanto a alimentación, en cuanto a ejercicio, te cuesta, porque es que Ya. cualquier cambio al principio cuesta, es que cuesta Sí, sí, mucho. totalmente. Entonces, tienes que ser un poquito valiente y dar ese esfuerzo, ¿no? Pero vamos a lo rápido. Eso me pasa mucho, pues personas que se gastan muchísimo dinero en tratamientos de cara, ¿no? Pues Ujú, en serums, de todo y resulta que comen fatal y se quejan de los brotes de acné y dices, es que no puedes ponerlo todo por fuera si por dentro claro. no estás haciendo nada. Es Entonces que yo sí, creo que pues hay que también se esforzarse. relaciona la alimentación solo con problemas digestivos, ¿no? Es como Justo. si te alimentas Sí, mal, la gente lo relaciona con problemas digestivos o con engordar. sí, Dices, bueno, sí. es que está relacionado con todo lo que dices tú. A lo mejor hay muchísima gente que después de ver esta entrevista diga, wow, no sabía que la alimentación tenía que ver con la piel, ¿no? Y Ujú, sí, sí, ujú. claro, por supuesto, van de la Claro, mano, sí, tiene que sí, ver con sí. nuestro cuerpo, tiene que Tu ver con sistema todo. inmune, todo, si es que es la base, la Incluso nutrición es la estar más base. tranquilo o yo qué sé, o tener Sí, más foco a lo mejor si estás justo, estudiando, ¿no? Muchas veces te recomiendan cuando justo, estabas estudiando, bueno, en mi época de estudiante, come esto que te viene bien para la memoria. Todo tiene que ver, todo tiene que ver sí, y bueno, me parece súper interesante estar hablando sí. contigo de esto. Y también te quería preguntar acerca de, que también nos han preguntado mucho, los metales pesados. ¿Qué es eso de los metales pesados? ¿Cómo nos afectan? Cuéntanos un poco, por favor. Bueno, al final son pues los típicos. El típico siempre es el mercurio, ¿no? De los pescados más grandes. El problema que tenemos es que se bioacumula, es decir, no se elimina. Entonces, claro, se acumula, se acumula, se acumula y a nosotros nos llegan unas dosis pues quizás un poquito más elevadas. Hay que tener cuidado a la hora de consumir pues ciertas cosas como los pescados azules grandes, ¿no? Ujú. Bueno, en los cosméticos, mirar muy bien, en los productos de limpieza hay que mirarlo porque eso se bioacumula y nos llega a través del agua, a través de la tierra, a través de claro, los animales que comemos, los Pero va cosméticos, todo eso, la por la limpieza. ingesta y por la Eso es, dermis. eso es, eso Vale. es. Entonces, claro, estamos súper expuestos realmente. Es cierto que yo no tengo mucha experiencia a la hora de tratar intoxicaciones con metales pesados, ¿no? Sí que cada Ujú. vez pues, salen más pruebas, por ejemplo, a nivel capilar, que podemos ver si tenemos una intoxicación de metales pesados, que en este caso, por ejemplo, el hígado también Wow. tiene mucho que ver, ¿no? Tiene muchísimo que ver. Pero claro, es que es algo que es muy difícil de eliminar, es que tarda mucho. Entonces, pues los pacientes están constantemente sometidos a esa exposición, entonces es muy complicado muchas veces. También te digo, hay que estar muy, muy, muy expuesto para que lleguemos a tener una intoxicación gorda. O sea, tampoco es una cosa Ya, alarmante, ya, considero yo, ¿eh? Igual otra ya, persona dice otra cosa, pero yo no lo considero así, ¿no? ya. Pues y ya para finalizar, te quería preguntar qué opinas acerca de la alimentación funcional, de todo lo que son los alimentos enriquecidos, de toda esta industria food tech como muy Sí. novedosa.
No sé qué opinión tienes al respecto, porque al ser nutricionista que vas enfocada al Sí. alimento que ya tenemos, no sé si te gusta que Ujú. se hagan ahí Sí, a ver, sí me mezclas. gusta, ¿eh? Sí, sí me gusta. Creo que efectivamente hay que hacer una buena mezcla. O sea, nosotros tenemos que saber que la base es la alimentación, cuanto más Mm, real sea, mejor. mm, Pero es verdad que el estilo de vida ha cambiado. O sea, y eso hay que tenerlo en cuenta. ya, Nosotros, pues cuando hacemos planes de alimentación, contamos con que la gente no tiene tiempo para cocinar. Si es que es una realidad. Y no por sí. no tener tiempo para cocinar, vas a tener que alimentarte peor. O sea, hay que buscar ¿no? un balance entre, entre los dos mundos, ¿no? Y hacerlo lo mejor posible dentro de cada Mm. circunstancia. Entonces, son alimentos muy interesantes, muy, muy interesantes, que llevados en paralelo a, a un buen estilo de vida, a una alimentación saludable, son perfectamente útiles. O sea, pues leches enriquecidas, ¿no? Con calcio, vitamina D, panes que lleven ahí esos fermentos de esas bacterias que nos pueden ayudar a la salud digestiva. Pues es que es fundamental y nos ayuda simplemente, siempre y cuando nos ayude y tengamos una buena base, adelante. Perfecto. Y Mm. ya lo que sí me gustaría es preguntarte, bueno, preguntarte no, que recomendase, a ver que me ha saltado una cosita, que recomendase, estamos en el mes de septiembre, que es el mes de Sí, vuelta al cole, vuelta a los buenos hábitos, nuevos propósitos, buenos propósitos, que recomendases unas pautas a seguir a gente que le apetece empezar este mes de septiembre con, bueno, pues con unas rutinas alimenticias saludables. ¿Qué pautas vale, recomendarías que fuesen sencillas para empezar sin agobios, poco a vale, poco, para que vale. la gente no lo deje y ya luego pueda engancharse a eso, a esa rutina? Sí, o sea, yo sí que te diría, para mí hay tres pilares básicos, la alimentación, como tú dices, ¿no? Y es muy buen momento, ¿no? Esta vuelta al cole para empezar. Mm. La nueva rutina de ejercicio que tiene que ir a la par y la higiene del sueño. O sea, esas tres patas me parecen fundamentales y esas tres son las que hay que ir regulando ahora, ¿no? Que parece que Ujú. ya llega septiembre y tenemos que esperar hasta septiembre para empezar. Bueno, pues empieza a practicar, por lo menos, ¿no? Y ya en Que septiembre empiezas septiembre a y tope, pero enero son esos meses justo, de... justo, o el lunes y el viernes, ¿no? Es Sí. como, tenemos que esperar el lunes para empezar las cosas. No, bueno, siéntate, ¿no? Siéntate y empieza a analizar, venga, ¿qué cosas quieres cambiar? ¿Qué cosas quieres hacer nuevas? ¿Qué objetivos tienes? Y empieza Sí. a escribirlos, ¿no? Y de ahí, pues de todo eso que tú escribas en cuanto a objetivos, sácame nuevos hábitos, por ejemplo. Ujú. ¿No? Sácame, pues, beber 2 vasos de agua, que sean cosas muy concretas, no me vale con ver mejor, no, tienen que ser cosas concretas, específicas, ¿no? Sácame varios hábitos que no sean muchos en cuanto a ejercicio, higiene del sueño, alimentación y traquéalo. Eso a mí me parece fundamental, que tú vayas traqueando. Sácame algunos hábitos tú, alimenticios, Mira, solo yo te alimenticios, diría que me los voy a alimenticios, te apuntar. diría hacer, empezar a organizar el menú semanal, eso a mí me parece fundamental. El menú semanal creo que es más sencillo de organizar si utilizas el método del plato, por ejemplo. El método del Ujú, plato es coger un plato llano, liso, normal de la cocina, el grande, no el pequeño, ujú. y siempre visualmente tiene que tener la mitad de ese plato todo verduras, del formato que sea, en crudo, en ensalada, Vale. hervidas a la plancha, al horno, me da exactamente igual. Cuanto más color haya, mucho mejor, no solamente una cosa, si podemos meter varios colores, mejor. La otra mitad del plato habría que dividirla en dos, ¿no? Entonces nos queda aquí uno de los cuartos, que sería la Mm, proteína, que puede ser de origen vegetal o de origen animal, ¿no? Pues el huevo, el pescado, la carne, los lácteos, derivados vegetales, cualquier cosa. Y ujú. el otro cuarto que nos queda sería la parte de cereal, ¿no? Digamos, o de hidrato de carbono, almidones. La patata, el pan, el arroz, la pasta, las legumbres están como en medio porque tienen mucha proteína. Entonces es una Ujú. forma muy sencilla de organizarte la semana, ¿no? Porque sabes qué grupos de alimentos tienes que tener en comida y cena. Es lo mismo, comida y cena. ¿Qué otra estrategia puedes utilizar? El batch cooking, por ejemplo, que es Vale. cocinar varias cosas el fin de semana. A mí me gusta más como ingredientes o comidas enteras, ¿no? Pues unas lentejas. En vez de Ujú. hacer solo una ración, haz dos y la Vale. congelas quizás. Entonces ya tienes para varias semanas. Cocinar arroz, dejar patata cocida, huevos cocidos, marinándose pechugas de pollo, me alimento, ¿no? Sí. Dejando quizás la verdura cortada, verduras al horno, cosas así al horno a lo bestia, ¿no? Que utilizas como muchos utensilios de cocina, pero es muy rápido. Entonces, estas tres cosas, o sea, hacer el menú semanal utilizando el método del plato y el batch cooking, es que te soluciona la semana así. Es que es súper Y rápido. si te entra hambre entre comidas, Si te entra hambre entre comidas, siempre, esto también es muy importante, tener siempre disponible cosas en casa. No tengas en casa lo que no quieres comer, eso es súper importante. Entonces, y no ten, vayas ten al a tu súper con disposición, hambre, ¿no? claro, también, y con niños. Yo no tengo niños, pero con niños no se puede ir. Entonces, bueno, tener Total. ahí pues unos buenos frutos secos, tener lácteos que quizás sean más rápidos, Mm, ¿no? Pues yogures, quizás kefir bebible, que eso es muy sencillo de tener. sí. Fruta, por supuesto, mogollón de fruta que se vea, porque muchas veces se nos olvida que se vea la fruta.
¿Y la ese tipo de fruta cosas. antes, o sea, durante, entre comida o de postre? Daría igual. Entre comidas es verdad que hay gente que no lo tolera tan... En realidad depende de la tolerancia de cada uno, ¿no? Ujú, Si tú la toleras bien entre comidas, fenomenal. De postre, fenomenal. Lo importante es que tú la consumas, a la vale, hora que sea, cuando sea, pero es importante que se consuma. Entonces, que cada uno lo haga como quiera gestionarse. De verdad, lo perfecto, importante es tomarla. perfecto. Pues nada más, con estos consejos ya me quedo, me lo he apuntado todo, se ha quedado grabado, por si algo se me olvida. Así que nada, Lara, te agradezco mucho este A ratito que has vosotros, pasado con nosotros. Así que nada, a vosotros, que muchas vaya bien gracias. el doctorado, la Un tesis. placer, genial, espero que sí. Muchas gracias. Gracias a ti.